Bienvenidas a la sesión Normatividad Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres. Mi nombre es Rita Imelda Fernández González y vamos a dar comienzo a esta sesión. La estructura de esta sesión es hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma que se hace en 2011, la Ley General de Acceso a las Mujeres, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Se ha escogido este material como estructura base derivado de que en materia de derechos humanos para las mujeres, la reforma que se hace en el 2011 abre la puerta a todos los derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales y porque estas tres leyes generales que son de orden federal son el parteaguas que conforman la estructura de todas las demás leyes y de armonización que se ha hecho en general en los estados, en códigos penales, civiles y cualquier otra normatividad para hacer que las mujeres accedan a sus derechos. Como vieron en la sesión anterior, los derechos humanos en organismos internacionales requieren de su aplicación a nivel internacional a través de los mecanismos que existen regionales o internacionales como la ONU, la CEDAW y los regionales como la Convención Belén do Pará. Estos instrumentos internacionales son de dos tipos. Hay unos que son vinculantes y unos que son no vinculantes. Los vinculantes tienen un carácter de obligatoriedad, puesto que de no cumplirse pueden existir sanciones a los países o estados que son miembros de esa convención o ese tratado. Lo mismo para el caso regional. Esos son digamos, nuestros instrumentos vinculantes, CEDAW y Belén do Pará. Y podemos tener otra serie de instrumentos internacionales que no son vinculantes, que son una serie de recomendaciones y sirven también, aunque no para obligar a los estados, sino simplemente para marcar rutas de hacia dónde debe de ir el derecho, cuáles son los criterios que se deben establecer para algún protocolo de actuación, para una armonización legislativa, etcétera. Y bueno, las normas nacionales que en México están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales que emanan de ahí. Bueno, en la legislación nacional de los derechos humanos existen leyes que reconocen y protegen los derechos humanos desde 1917. Sin embargo, debemos de saber que en 1917 eran conocidas, durante ese periodo de tiempo hasta antes de la reforma en 2011, eran conocidas solo como garantías individuales y no incluían la representatividad o la obligatoriedad de asumir los compromisos internacionales. Ahorita voy a explicar un poco más de ello. En la reforma del 2011, cuando se hace la modificación en el artículo 1, cambia que las personas gozarán de los derechos humanos. Eso es como ahora viene, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los cuales el Estado mexicano se aparte, así como las garantías para su protección. Y esto es muy importante porque quiere decir que el Estado mexicano le está dando a los tratados internacionales el mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En leyes, algunos juristas decían que los tratados internacionales iban por debajo de la Constitución, es decir, que primero se privilegiaba la Constitución y luego, si armonizaba, pues los tratados internacionales. Con esta modificación, el Estado mexicano dice que todas las personas van a tener exactamente los mismos derechos y garantías que se establecen en el marco internacional de derechos humanos. Y esto no es menor porque México es de los pocos países que están legislativamente dando ese carácter de supremacía a estos tratados. Y anteriormente se hablaba de que el individuo gozará de las garantías individuales. Y bueno, esto también es un problema
o era un problema, porque como hemos visto en las lecciones anteriores, cuando hablamos con el masculino genérico, pues aunque queremos decir que, o aunque se quería decir que se incluía a las mujeres, pues en realidad no se le incluía. Y bueno, el individuo no es lo mismo que las mujeres o las personas que ya, digamos, ahí sí están contempladas. Bueno, lo otro es que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Esto se refiere al principio pro persona, que también ahorita vamos a ver, porque quiere decir que en todo momento se va a privilegiar que la legislación o la normatividad que se aplique siempre sea favoreciendo a las personas en su sentido más amplio. Por ejemplo, en ese sentido, cuando una ley se publica una ley que quita derechos o que va en prejuicio de las personas, se dice, bueno, por ejemplo, esta ley no puede ser retroactiva, ¿no? No puede sancionar algo que ya que tenía otra sanción diferente y que es más amable con los derechos humanos de esa persona. Vamos a seguir. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Y bueno, esto no es menor porque el Estado se obliga primero a hacer promoción de los derechos humanos, respetarlos. Hay ocasiones en las que el Estado, para garantizar un derecho humano, simplemente tiene que respetar. Vamos a pensar, por ejemplo, en mujeres lesbianas, transexuales, bisexuales, gays, que quieren besarse en la calle, que quieren tener muestras de afecto en la calle. Ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Bueno, pues solo respetar, no sancionando, como se hacía en los años 70 o anteriores. Proteger. Proteger implica que entonces debemos de hacer algo para que ese derecho humano se cumpla. Por ejemplo, vamos a pensar en el acceso a la salud. El acceso a la salud para las personas, vamos a seguir poniendo el ejemplo de personas lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual. Debe de proteger que los servicios sean adecuados a esa persona. Debe de proteger que no se les impida hacer uso de ese derecho humano. Y garantizar los derechos humanos, bueno, pues es esto, ¿no? Que vamos a requerir de una serie de mecanismos que, por ejemplo, si hay también una violación a un derecho humano, se garantice el resarcimiento de esta. Proteger también incluye, por ejemplo, si una mujer está denunciando violencia, pues el Estado debe de protegerle la vida. Está obligado a protegerle la vida. Bueno, ahora los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Universalidad, esto es mucho más amplio, pero se refiere a que un derecho humano, en la interdependencia se refiere a que un derecho humano no puede ser salvaguardado como aparte, porque el derecho humano, por ejemplo, a la educación, depende de otros derechos, por ejemplo, a una alimentación, a una vivienda digna, está enlazado con otra serie de derechos. Son universales, es decir, que son para todas las personas. No se puede renunciar a esos derechos, nadie puede renunciar a sus derechos. Y decir yo ya renuncio a estos o vendo mi derecho a tal y ya no lo tengo, no es algo que se pueda desprender de las personas, por eso son universales, son indivisibles. No podemos hablar de separarlos y son progresivos. Una vez que ya alcanzamos un derecho, no podemos ir en retroactivo. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos el acceso a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas
y por lo tanto, si surgiera una legislación que dijera que ya no vamos a tener ese servicio, estaría violando el principio de progresividad. En este sentido, dice, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces, esto es otro gran paquete de obligaciones que tiene el Estado en cuanto se identifique que hay violaciones a estos derechos. Como ya les comenté, la parte fundamental y nodal de la reforma constitucional de 2011 tiene relación con los principios de interpretación conforme y el principio de pro persona. La cláusula de interpretación conforme es la técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos y libertades constitucionales son armonizados con los valores, los principios y normas contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por los estados, así como por la jurisprudencia de los tribunales internacionales y en ocasiones otras resoluciones y fuentes internacionales para lograr su mayor eficacia y protección. Esto quiere decir que es una técnica en la cual jueces, legisladores tienen que vigilar que los principios que están en los tratados internacionales y en las normas sean siempre los más amplios o de los de mayor protección para los derechos humanos. Siempre deben de estar buscando que esos derechos humanos sean armonizados con esos valores internacionales. Y el principio pro persona es el criterio hermenéutico que informa que todo el derecho internacional de los derechos humanos debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma o la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o suspensión extraordinaria. El principio per persona tiene dos manifestaciones o reglas, la preferencia interpretativa y la preferencia de normas o directriz de preferencias de normas. Estos principios no quiero que abrumarlas con esta información porque la idea es que tengan ustedes elementos que permitan identificar cuáles son las reglas generales de la aplicación de los derechos humanos, más que entrar como en toda la materia legislativa, pero es importante mencionar estos principios porque en el sentido amplio todo lo que nos están diciendo estos elementos es siempre se tiene que legislar y juzgar dando las prerrogativas y de los derechos humanos que puedan ser más amplios para esa persona. Y si ya esa persona, como se explicó en la lámina anterior, ha sido juzgada y por decir se le ha suspendido la libertad y se encuentra en prisión y tal, que pueda hacerse uso de normatividad para que esa persona pueda en menor tiempo tal vez cumplir su condena o resarcir el daño que causó y no necesariamente tenga que terminar en la cárcel, etcétera. Eso nos lleva a otros temas como justicia alternativa, pero bueno, no es el tema. Aquí solo vamos a enunciar estos principios. Principio pro persona, como ya les mencioné, es uno de los términos. Ahora quiero hablarles de la Santísima Trinidad en materia de las leyes generales que dan protección a los derechos humanos de las mujeres. La primera, por supuesto, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Ley de Acceso fue publicada en 1 de febrero del 2007, tras un largo proceso legislativo, eso es verdad. Y también debo decirles que se publica esta ley también por una serie de presiones que hay en los organismos internacionales tras la violencia que va incrementándose contra las mujeres en Ciudad Juárez, que sigue a la alza
y que los estados, los organismos internacionales no ven respuesta del Estado mexicano para dar solución, para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, y por eso esta ley general, a pesar de haber nacido dentro de gobiernos que son de derecha, tiene su razón de ser en esta presión que hacen los organismos internacionales. De ahí la importancia también de ver cómo los organismos internacionales van cumpliendo una función en cuanto a que los estados que firman esos tratados internacionales deben de ir avanzando. Bueno, entonces, la importancia de esta ley tutela el bien jurídico del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Y esto no es un detalle menor porque la violencia contra las mujeres ha sido normalizada durante siglos y pues tiene relativamente poco que estamos trabajando sobre el tema. En 1990 fue la primera vez que en la Ciudad de México se empezó a trabajar el tema o hablar del tema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Pero ahí estábamos hablando no de de sancionar la violencia contra las mujeres por el simple hecho de que las mujeres merecemos vivir libres de violencia, sino se hablaba de sancionar la violencia intrafamiliar porque la familia era el pilar de la sociedad y a las mujeres al vivir violencia, los hijos vivían violencia y al vivir violencia los hijos después se convertían en probables delincuentes, ¿no? Por la vulnerabilidad y la réplica de la violencia que ejercía. Entonces, estar hablando en 2007 de que las mujeres tienen el derecho a una vida libre de violencia es muy importante para México y también para toda la región de América Latina. El objetivo de la ley de acceso es establecer la coordinación entre la federación, las entidades, los municipios, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También establece los principios y modalidades de violencia y genera una serie de mecanismos para garantizar el desarrollo integral de las mujeres y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático de los Estados Unidos mexicanos. Los principios rectores de la ley es la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Define conceptos fundamentales como la violencia, los derechos humanos, perspectiva de género, empoderamiento, misoginia. También define el hostigamiento, el acoso sexual, la violencia feminicida. Esto también es súper importante. Bueno, todo es importante, pero hablar de la violencia feminicida me parece que es de particular relevancia. Empezar a decir cuáles son los tipos y modalidades de violencia, eso ya era un parteaguas, porque no solo dejaba abierta la puerta a la violencia física, porque siempre como que si hablamos de violencia, hasta el momento se sigue queriendo ver golpes, ¿no? Que las mujeres lleguen con lesiones y no se habla de violencia. Y lo que la ley dice es, momento, puede haber violencia física, claro, esa es la más evidente, pero también existen otras formas de violencia como la psicológica, los chantajes, las minusvaloraciones, los insultos, ignorar, esos también forman parte de una violencia. La violencia económica, que no puedan acceder a un trabajo, que no les impidan trabajar o que no les den gastos si son mujeres que viven en una, que viven con solo el trabajo no remunerado del doméstico. Y tengan hijos, por ejemplo. La violencia patrimonial, que les quiten sus terrenos, que les quiten sus cuentas, que si reciben un apoyo por parte del gobierno, les quiten su tarjeta, que les quiten las escrituras de la casa a las abuelitas, en fin.
Eso ya es muy importante. Definir que esos tipos de violencia pueden además existir no solo en la casa, sino que también pueden estar en la escuela, pueden estar en el trabajo, pueden estar en la comunidad, puede ser toda una comunidad la que esté molestando a una mujer. Y lo más importante de todas estas violencias es que también define, bueno, va a estar definiendo el hostigamiento, el acoso sexual. Y para mi punto de vista, el hablar de violencia feminicida fue un gran logro de, en ese entonces, Marcela Lagarde, de estar colocando el tema en la política pública, en la política legislativa, y decir que la violencia feminicida es la violencia más cruenta contra las mujeres, porque tiene que ver con que esa mujer no eh, es asesinada por no cumplir con los estereotipos de género, porque un hombre dice es que andas con otro y la mata, o si no estás conmigo, no estás con nadie y la mata. Pero también, ya, y ahora creo que podemos verlo un poco más con el crimen organizado. Por ser parte de la pandilla rival, por ser la pareja de la pandilla rival, esa mujer es asesinada, porque es la propiedad del otro. Y eso, bueno, creo que ya se ha trabajado con Rita Zagato, pero vale la pena aquí volverlo a poner en el tema, porque aquí ya está puesto, digamos, estos conceptos del feminismo están puestos en la normatividad. Incluye también la alerta de la violencia de género, que en teoría son un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia. Hay varios estudios que están poniendo en valoración este tema de la alerta de género, si está funcionando, si no está funcionando. Pues hasta ahorita no está funcionando, es la verdad. Hay, hasta donde yo recuerdo, más de 19 estados con alertas de género y algunos tienen doble alerta de género, como es Guerrero y Estado de México. La Ciudad de México va también por su segunda alerta de género, y aún con las alertas de género no se está frenando la violencia feminicida. Creo que este mecanismo no es que tengamos que desecharlo, pero creo que sí vale la pena que se replantee. Pero bueno, en ese entonces era como la gran apuesta, ¿no? Hablar de una alerta de violencia de género. También habla de qué es lo que debe de pasar cuando las mujeres viven violencia, y habla de las órdenes de protección de emergencia que deberían de estar recibiendo inmediatamente que una mujer denuncia que está siendo violentada. Y esto también es muy importante porque en los ministerios públicos iban las mujeres o todavía van las mujeres, denuncian violencia, le dicen muy bien, ya abrió su carpeta de investigación y dentro de un mes venga a hacer su siguiente declaración, y mientras esa mujer se quedaba flotando, por decirlo de alguna manera. Y con las órdenes de protección ahora, en teoría, las mujeres van, denuncian y solicitan o pueden solicitar estas órdenes de protección, que pueden ir en diferentes sentidos, y uno de ellos es que se aleje el agresor, que pueda sacar sus cosas. Existen varios tipos de órdenes de protección y depende del caso, se aplica una u otra. Que le quiten el arma al agresor, dependerá. Pero bueno, esto también es muy importante porque estamos hablando de qué hacer ya en casos de emergencia, ¿no? No hablar desde lo global, que es las grandes políticas públicas que se generan con la alerta de género, sino qué hacer cuando una mujer llega tras haber vivido un episodio de violencia extrema y denuncia en el Ministerio Público y pide apoyo. Bueno, ahora vamos a hablar de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Esta también es muy importante. Esta se publica en el 2006. Y esta lo que nos va a decir es que hombres como mujeres son iguales. Parecería que no es necesario, pero bueno, pues nosotras después de conocer el recorrido histórico que hemos tenido que vivir las mujeres para acceder a nuestros derechos, pues parece que es muy importante que esto se ponga en papel en una normatividad nacional. Porque establece las bases generales para la legislación, las prácticas administrativas y sociales, las herramientas y los mecanismos que deben de hacer realidad esta igualdad.
La ley cuenta con 5 títulos, 49 artículos, establece el objeto de la ley, las autoridades y competencias de los distintos estados y niveles de actuación, disposiciones sobre la política nacional en materia de igualdad, eh, habla del Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y el Programa para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. En estos dos me quiero detener, estos dos elementos. El Sistema Nacional es pues valga la redundancia, un organismo que conjunta diferentes entes del Poder Ejecutivo Federal para decir qué es lo que tenemos que hacer para garantizar realmente la igualdad entre hombres y mujeres, para que ahí se discutan y se apliquen programas, se armonicen las leyes que ya están vigentes, los programas que ya están vigentes, todo lo que se tenga que armonizar para hacer real este principio. Y el programa para la igualdad entre hombres y mujeres, que es el que se crea sexenalmente y en el que marca las rutas, los ejes, los objetivos que tienen que seguir todas las dependencias para llegar a esta igualdad. En este sentido, en el capítulo cuarto, se abordan los objetivos y acciones de la política nacional en materia de igualdad y nos van a hablar, por ejemplo, de cómo podríamos generar disposiciones específicas para que en la vida económica las mujeres no estén ganando en promedio 30% menos que los hombres, para que en la participación y representación política sea equilibrada en todos los espacios, aunque ahora ya tenemos paridad y afortunadamente hay más mujeres en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en la Cámara de Senadores. No ha sido lo mismo, por ejemplo, con gobernadoras. En México ahorita nada más hay 2 gobernadoras mujeres a nivel estatal, a nivel municipal incrementó, pero solo como el 30%, si no mal recuerdo. Entonces, en realidad, todavía, aunque hemos tenido un buen avance en representación política, aún no hemos llegado a la paridad, que es a lo que se aspira. También habla de los derechos sociales para las mujeres y los hombres, de la igualdad en la vida civil, de la eliminación de estereotipos en campañas publicitarias, del derecho a la información y de la participación social, en fin. También habla de la obligación de los poderes públicos, de los órdenes de gobierno, del Distrito Federal, de los estados y municipios para establecer las bases y coordinación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, porque a este sistema tienen que irlo nutriendo los propios programas que trabajan tanto estados como municipios para ir subiendo a este sistema nacional. En este sentido, todos los órdenes y niveles de gobierno tienen que establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género. Vamos a hablar más de esto en la sesión de políticas públicas, pero la transversalidad ha sido el el gran ideal de quienes trabajan en política pública y en gobierno, en el servicio público, para lograr la armonización y el impulso de los derechos de las mujeres. Transversalizar la perspectiva de género implica que cada ente, que cada entidad aporte algo, que cada ente, que cada programa público, que cada cosa que se haga tenga perspectiva de género. Por ejemplo, eh, vamos a pensar, se reparten despensas, se reparten tarjetas de bienestar, se reparte lo que se reparte, se mire cuántos hombres y mujeres lo reciben, para qué lo ocupan esos hombres y mujeres, favorece de la misma manera ese programa a hombres y mujeres, tiene el mismo impacto, cuánto del dinero que se destina para mujeres realmente
ayuda a las mujeres y no se gasta en playeras, en plumas, en papeles. ¿Cuánto de de la formación que se tiene, de las capacitaciones, alcanzan a mirar las desigualdades que tienen hombres y mujeres? Los programas de seguridad pública visualizan las violencias que viven las mujeres en el espacio público. En los espacios de salud se está visualizando los derechos de las mujeres. Vamos a pensar en derechos al puerperio, al parto, a las enfermedades, a mastografías, que son propias de mujeres. O sea que la transversalidad implica que todo lo que se trabaje en materia de política pública contenga la perspectiva de género. Y teniendo la perspectiva de género, la idea es que eso haga mover el Estado a tener una política incluyente, no neutra o aparentemente neutra al género, porque esa solo replica las mismas diferencias y estereotipos que se han mantenido hasta hoy. Y bueno, la otra cosa de las funciones que tiene que tener el Estado es impulsar la vinculación interinstitucional en el sistema, es decir, no solo presentarse, sino generar acciones conjuntas con todas las y los integrantes del sistema, coordinar tareas en materia de igualdad, proponer iniciativas y políticas de cooperación para lograr esta participación igualitaria de mujeres y hombres. La tercera ley, y no menos importante, es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esta fue promulgada en el 2003. Tiene como objetivo prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Esto también es muy importante, ahorita hablaremos un poco de ello. Establece en su artículo 2 la responsabilidad del Estado de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, esto es muy importante, no es necesario que uno tenga la intención de discriminar, puede ser sin esa intención y de todos modos discriminemos. No sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento y goce de derechos humanos y libertades. Cuando se basa en uno más de los siguientes motivos: origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud o jurídica, religiosa, de apariencia física, por características genéticas, por situación migratoria, embarazo, lengua, por opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o cualquier otro motivo. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar Discriminación prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. Cuando discriminamos, cuando a una persona, por ejemplo, no le permiten acceder a una clase, a una escuela, por su tono de piel, por su religión, y no están reconociendo sus derechos, le están impidiendo la igualdad de oportunidades. Tal vez se acuerden de un chico, por ejemplo, no me acuerdo en qué estado fue, que llegó con cabello largo a la secundaria y no le querían impedir, le querían impedir la entrada porque eso no iba como con sus normas. Tal vez seguramente fue en Guanajuato. Bueno, eso es el impedir o anular el reconocimiento de ese chico a la educación pública, gratuita, y la oportunidad de recibir educación por juzgar su apariencia física. En esta ley se establecen 34 fracciones que especifican las conductas que son discriminatorias. En el artículo 1, párrafo 2, fracción 3, están ahí todas las conductas que son consideradas como discriminación.
Habría que detallarlas, pero vamos digamos, esto es nada más para que conozcan en términos generales la legislación. Y ahora quiero compartirles algo que viene en la ley contra la discriminación. Es que no se consideran discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o grupos, y tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, las acciones afirmativas han sido juzgadas muy duramente en algunos círculos, como por ejemplo el que las mujeres tengan acceso a los vagones del metro, que son los dos primeros, o en el metrobús, el primer vagón, como una acción afirmativa para que las mujeres se sientan seguras y puedan viajar libres de acoso o sintiendo que no corren riesgo de que alguien las esté tocando, manoseando, etcétera. Y algunos hombres han dicho que eso es discriminatorio de ellos, pero como lo establece la ley, esto no es una acción discriminatoria, es una acción afirmativa que lo que está buscando es que las mujeres puedan acceder de manera real al derecho humano a una vida libre de violencia. Como no se puede hacer o como no se ha podido hacer esto con los hombres en conjunto, a pesar de las campañas y de todo lo que se ha hecho, bueno, pues entonces se ha planteado como una acción afirmativa que tengan este espacio separado en donde sí se pueda garantizar ese derecho. Estas acciones afirmativas, además de estas, tenemos otras que son las medidas de inclusión, que son las políticas y acciones preventivas o correctivas para eliminar las distinciones desventajosas o los mecanismos excluyentes que reproducen la discriminación. Aquí, por ejemplo, en la Universidad de Chapingo, el ejemplo es que para acceder a la casa de estudios no solo se valora el número de puntos que se haya obtenido en hacer el examen para poder entrar, sino también consideran una cierta cuota de personas que vengan de algún pueblo indígena, que tengan alguna lengua o idioma diferente, su nivel socioeconómico. Entonces incluyen diversas variables a fin de asegurar que la población que lleva siglos en situaciones de desventaja puedan incluirse y así ir eliminando esta discriminación, ¿no? O esta segregación. También están las medidas de nivelación, que son las acciones orientadas a eliminar los obstáculos físicos, de comunicación, normativos o de otro tipo para el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de las personas. Las medidas de nivelación, bueno, por ejemplo, el que existan en los espacios públicos rampas para personas con discapacidad, que los espacios de gobierno en sus edificios tengan, digamos, esta misma lógica de acceso, que ahora las conferencias que son de gobierno, en las que hablan el presidente, en las que hablan los gobernadores, las gobernadoras, existe una persona que está traduciendo en lengua de señas. Esa es una medida de nivelación. Ya existía la información, pero esas personas no podían acceder a esa información porque no escuchaban lo que se decía, no entendían lo que se decía. Y ahora con esto pues ya se nivela el acceso a la información. Ahora ya, digamos, si tienen rampas para acceder, pueden transitar la calle. No es que alguien se los impidiera, pero simplemente el que no existan las condiciones impedía su acceso. Bueno, la discriminación y la violencia contra las mujeres, no sobra decirlo, no es natural, es algo que aprendemos, es un problema histórico y social y que muchas veces reproducimos sin darnos cuenta, pero que con esta serie de acciones desde lo legislativo, desde lo estatal, así como las propias acciones personales, pues pueden ir logrando que esto vaya cambiando.